El arrebatamiento del cual escribió el apóstol Pablo es un tema que hoy está en boca de todos los que están esperando la segunda venida de Jesús de Nazaret. Pero este también es un tema totalmente contaminado con las explicaciones terrenales que salen de las mentes de los que predican en templos y en iglesias, mentes corrompidas y cerradas al entendimiento por la ambición al diezmo que ellos predican. Por eso, antes de revelarles lo que significa el arrebatamiento, quiero que tengan muy presente que así como el apóstol Pablo escribió sobre el arrebatamiento, así también el apóstol Pablo dejó escrito los detalles que debe cumplir la iglesia que será arrebatada por Jesús de Nazaret. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo que resucitarán primero son los que murieron en la antigüedad defendiendo la palabra de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. Y cuando el apóstol Pablo dice que nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, no se está refiriendo a los que estén vivos porque respiran, sino a los que hayan conseguido la vida eterna. Porque si van a estar con el Señor por siempre en el aire, entonces hay que entender que por siempre para el Señor es eternamente. Con la llegada del siglo XXI también llegó al mundo un gran aumento de la ciencia y gracias a la tecnología que tenemos hoy, los que moran en la tierra se pueden intercomunicar en tiempo real y de forma masiva, cosa que nunca antes fue posible en la tierra. Y al profeta Daniel le fue dicho en una visión que en los tiempos del fin, cuando se levantara el príncipe Miguel, la ciencia se aumentaría. Presten atención. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El aumento de la ciencia es una clara señal del tiempo del fin y hoy, gracias al aumento de la tecnología, el mundo está viviendo un gran despertar en el conocimiento del verdadero Dios, porque las personas que se dedican a escudriñar las Escrituras hoy están divulgando ante todas las naciones la verdad de lo que cuentan las Escrituras, y con el conocimiento que hoy están compartiendo los buscadores de la verdad, por primera vez en la historia moderna de la humanidad se está empezando a conformar una iglesia que solo acepta como enseñanzas de Dios las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque los buscadores de la verdad están demostrando con las Escrituras que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios bueno, porque ese Dios mata, roba, maldice, pide sacrificios humanos, es xenófobo, violador, misógino, vengativo, homófobo, mentiroso, genocida, iracundo, infanticida, destructor, y que además llenó la tierra de pestes y de todas clases de inmundicias. Eso es lo que testifican las Escrituras sobre el Dios del Antiguo Testamento. Por eso la nueva iglesia que se está conformando sin que nadie lo haya planificado, solo acepta como enseñanzas de Dios las enseñanzas de Jesús de Nazaret, y al Dios del Antiguo Testamento ya no lo adoran, sino que lo repudian por toda la maldad que las Escrituras testifican sobre él. Escuchen. Éxodo 22:29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. El Dios del Antiguo Testamento exigía que arrebataran de los brazos de sus madres a los niños recién nacidos para que se los dieran a él como primicias junto con los primogénitos de las vacas y de las ovejas. Y la forma como le hacían entrega de todo primogénito de los animales al Dios del Antiguo Testamento era sacrificándolos y quemándolos en un altar. Y entonces, por ende, eso mismo era lo que hacían con los niños recién nacidos. Escuchen. Ezequiel 20:25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová.
haciéndoles quemar vivos a sus primogénitos. Era como el Dios del Antiguo Testamento los desolaba y les hacía saber quién era Él. Y por eso hoy la nueva iglesia, que empieza a gestarse en la tierra, ya sabe quién es Él, y por eso mismo lo repudian y no lo aceptan como Padre de Jesús de Nazaret. Y el objetivo de la nueva iglesia, que empieza a nacer sin haber sido planificada por ninguno, es denunciar ante todas las naciones que el Dios del Antiguo Testamento no tiene ninguna similitud con el Padre que fue descrito por Jesús de Nazaret, así como la nueva iglesia tampoco tiene ninguna similitud con las iglesias de ladrillo que existen hoy en la tierra, porque la sede de la nueva iglesia son todas las naciones desde donde están llegando personas para integrarse a la nueva iglesia. Pero estas personas no están llegando a la nueva iglesia porque alguien las esté llamando, sino porque a todos ellos los está uniendo el conocimiento del verdadero Padre que envió a Jesús de Nazaret. A esta nueva iglesia se están integrando los que van descubriendo la verdad, y por eso en esta nueva iglesia, cuya sede es toda la tierra, solo aceptan las enseñanzas de Jesús el Cristo como enseñanzas de Dios. La nueva iglesia solo aprende de Jesús el Cristo y sabe que de los niños es el reino de los cielos, y por eso mucho más repudia las órdenes de matar hasta los niños de pecho que fueron expedidas por el Dios del Antiguo Testamento. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho. Estas atrocidades jamás las aceptará la nueva iglesia como enseñanzas de Dios, porque si Jesús de Nazaret dijo en Mateo 19:14 que de los niños es el reino de los cielos, entonces es imposible aceptar que el Dios del reino de los cielos sea aquel Dios asesino del Antiguo Testamento que ordenaba matar hasta los niños de pecho. Aquel Dios desolador ha empezado a menguar en la tierra con el nacimiento de la nueva iglesia, sencillamente porque del único que aprende esta nueva iglesia es de Jesús de Nazaret, en el cual no existe ningún rasgo de la maldad que en el Dios del Antiguo Testamento abunda por donde quiera que se le mire. Segunda de Crónicas 21:18. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar de muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Este Dios que apesta con enfermedades incurables y que pide que le sacrifiquen niños haciéndolos pasar por el fuego, es el Dios que durante todos los siglos han adorado en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra. Y con eso se puede comprender que esta abominación es lo que adoran como Dios los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret. Y eso deja bastante claro que los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret rechazan las obras de sanación y las enseñanzas de amor y de perdón con las que Jesús de Nazaret se dio a conocer en la tierra, porque si aceptan como Dios a un Dios que es absolutamente contrario a Jesús de Nazaret, es porque ellos también están en contra de Jesús de Nazaret. Deuteronomio 28:21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. En el Dios del Antiguo Testamento lo que abundan son las pestes y las enfermedades y la muerte. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. El Dios del Antiguo Testamento es rotundamente contrario a Jesús de Nazaret, y por eso toda la obra del Dios del Antiguo Testamento es absolutamente contraria a la obra de Jesús de Nazaret. Versículo 35. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Esto es lo que promete el Dios del Antiguo Testamento: plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas que no podrán ser curadas. A este apestoso Dios del Antiguo Testamento es a quien adoran los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret. Un Dios que en lugar de sanar a las personas como lo hizo Jesús de Nazaret, lo que hace es apestar a las personas. Y por eso no cabe ninguna duda que el Dios del Antiguo Testamento está en contra de las obras de Jesús de Nazaret. Y entonces, por ende, los que están con el Dios del Antiguo Testamento es porque también están en contra de las obras de Jesús de Nazaret, y para estos hay consecuencias. Lucas 11:23. Habla Jesús de Nazaret: el que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no recoge, desparrama.
Con esto queda muy claro que contra Jesús de Nazaret están los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret. Y con eso se puede comprender que para los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret, las enseñanzas de Jesús de Nazaret no tienen ninguna importancia. Y por eso no le dan importancia a lo que Jesús enseñó sobre el Padre que lo envió. Presten atención. Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Si ver a Jesús de Nazaret es igual que ver al Padre que lo envió, es porque el Padre que envió a Jesús es idéntico a Jesús. Versículo 10. ¿No crees que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Es el Padre que envió a Jesús de Nazaret quien hace las obras de Jesús de Nazaret. Esto es lo que está testificando Jesús de Nazaret. O sea que las obras del Padre que envió a Jesús de Nazaret son obras de sanar a los enfermos, no de apestar a ninguno. Las obras del Padre que envió a Jesús de Nazaret son obras de darle vista a los ciegos, no de hacer ciego a ninguno. Las obras del Padre que envió a Jesús de Nazaret son obras de darles oídos a los sordos, mas no de hacer sordo a ninguno. Las obras del Padre que envió a Jesús de Nazaret son obras de permitir que hablen los mudos, de levantar paralíticos, de resucitar los muertos, porque esas fueron las obras que hizo Jesús de Nazaret. Pero a pesar de este inmenso testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret le ponen por padre a Jesús de Nazaret, al Dios del Antiguo Testamento, un ser lleno de maldad que hace todo lo contrario a lo que hacen Jesús y el Padre. Y eso es porque ellos no le creen a Jesús de Nazaret. Éxodo 4:11. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que veía al ciego? ¿No soy yo Jehová? Un Dios que hace lo contrario a lo que hacen Jesús y el Padre es lo que adoran como Dios los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret, porque estos no le creen ni siquiera mínimamente a Jesús de Nazaret. Presten atención, Josué 10:25. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Jesús de Nazaret pidió amar a los enemigos y hasta darles de comer y de beber, pero eso no fue lo que enseñó el Dios del Antiguo Testamento. Versículo 28. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Versículo 30. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. El Dios del Antiguo Testamento le enseñó a su pueblo a matar a sus enemigos, y eso no fue lo que enseñó Jesús de Nazaret. Y con eso queda inmensamente claro que si el Dios de los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret es un Dios contrario a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, es porque ninguno de los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret le cree a Jesús de Nazaret. Versículo 32. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida. Un Dios adversario a Jesús de Nazaret es el Dios de todos los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret, porque mientras Jesús pide amar a los enemigos, el Dios del Antiguo Testamento ordena y ayuda a matar a los enemigos. Entonces, si los que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret se quedaron adorando al Dios del Antiguo Testamento, es porque para ellos lo más importante son las enseñanzas antiguas, y por eso para aquellos no cuentan las enseñanzas de Jesús de Nazaret, o simplemente para estos el sacrificio de Jesús de Nazaret no sirve para nada. Pues estos continúan creyendo en lo mismo que creían las personas que existieron en este mundo antes que viniera Jesús de Nazaret. Ahora yo pregunto, si estos muertos en el espíritu no le creen nada a Jesús de Nazaret y además adoran al Dios del Antiguo Testamento, que es un rotundo adversario de Jesús de Nazaret, entonces ¿por qué están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret? ¿Acaso en algún lugar de las Escrituras se testifica que Jesús de Nazaret arrebatará la iglesia de otro? Pues a los muertos que hoy se encuentran sepultados en aquellas tumbas llamadas iglesias, les quiero decir que la iglesia que será arrebatada por Jesús de Nazaret tiene que ser una iglesia hecha y creada únicamente con las enseñanzas de Cristo Jesús, porque eso es lo que testifica el apóstol que escribió sobre el arrebatamiento. Efesios 2:10.
habla el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que es la iglesia de Jesús de Nazaret, y es absolutamente obvio que las obras que Dios preparó de antemano para que quienes fueran creados en Cristo Jesús anduviesen en ellas son las obras de Jesús de Nazaret y no las obras del Dios del Antiguo Testamento, porque las obras del Dios del Antiguo Testamento son contrarias a las obras de Jesús de Nazaret. Por eso también es inmensamente obvio que los muertos que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret no se parecen en nada a una iglesia creada, hechura de Cristo Jesús, como tiene que ser la iglesia que será arrebatada por Jesús de Nazaret. Entonces dejemos que sea el apóstol Pablo quien nos cuente quiénes son los que hacen parte de la iglesia de Jesús de Nazaret. Presten mucha atención. Colosenses 2 versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Claro y contundente, la iglesia que será arrebatada por Jesús de Nazaret tiene que ser una iglesia que haya recibido a Jesús de Nazaret, porque la iglesia de Jesús de Nazaret debe andar en él y sobreedificarse en él. Y andar en Jesús de Nazaret es caminar por las sendas que marcó Jesús de Nazaret, y sobreedificarse en Jesús de Nazaret es abandonar lo pasado y edificarse nuevamente en Jesús de Nazaret. Andar y sobreedificarse en Jesús de Nazaret es seguir únicamente las huellas de Jesús de Nazaret. Andar y sobreedificarse en Jesús de Nazaret es aprender únicamente de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Andar y sobreedificarse en Jesús de Nazaret es creer firmemente en todo lo que enseña Jesús de Nazaret. Y entonces los que anden en Jesús de Nazaret deben mantener siempre presente que Jesús de Nazaret y el Padre que lo envió son uno solo, y que también las enseñanzas de Jesús de Nazaret y las enseñanzas del Padre que lo envió son una sola, porque eso es lo que testifica Jesús de Nazaret. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Más claro, imposible. Jesús de Nazaret y el Padre que lo envió son uno solo en mansedumbre y humildad. Jesús de Nazaret y el Padre que lo envió son uno solo en bondad, en perdón, en misericordia. Jesús de Nazaret y el Padre que lo envió son uno solo en amor, en pacificación. Y Jesús de Nazaret y el Padre que lo envió también son uno solo trayendo vida en abundancia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Jesús de Nazaret vino para traer vida en abundancia, es porque también el Padre genera vida en abundancia. Y entonces hay que estar absolutamente muerto en el espíritu para creer que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre que envió a Jesús de Nazaret, porque el Dios del Antiguo Testamento lo que trajo fue pestes y muerte en abundancia. Escuchen, 2 Samuel 24:15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Pestes y muerte en abundancia es lo que genera el Dios de todos los muertos del espíritu que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret. Y con eso es muy fácil comprender que los predicadores que hoy están adoctrinando a quienes esperan ser arrebatados por Jesús de Nazaret no son más que ciegos en el entendimiento y muertos en el espíritu, que por permanecer en las cosas viejas jamás han estado en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los que se quedan en las cosas viejas del Antiguo Testamento no están en Cristo, y por eso la palabra de Dios que trajo Jesús de Nazaret tampoco está en ellos. El arrebatamiento es un suceso que vendrá únicamente sobre quienes estén en Cristo, porque al reino de Dios solo entrarán quienes estén en Cristo. Y Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo que para poder entrar en el reino de Dios había que nacer de agua. Escuchen, Juan 3 versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús habla de nacer de agua, no se está refiriendo al agua común y corriente, sino a sus enseñanzas, porque lo que Jesús dio a beber fueron enseñanzas. Mateo 5 versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Entonces, si las enseñanzas de Jesús de Nazaret representan el agua que hay que beber para poder entrar en el reino de Dios, entonces no es difícil comprender que la iglesia que será arrebatada por Jesús de Nazaret tiene que ser una iglesia que beba únicamente del agua que entrega Jesús de Nazaret. Y entonces, por ende, el único Dios de la iglesia que será arrebatada tiene que ser Jesús de Nazaret. Presten atención, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí está todo dicho. Jesús de Nazaret es el verdadero Dios de la iglesia que será arrebatada, y con eso quedan descartadas como iglesias de Jesús de Nazaret todas las iglesias judeocristianas, porque el verdadero Dios de todas las iglesias judeocristianas es el Dios del Antiguo Testamento. Con eso queda al descubierto que lo único que están haciendo los judeocristianos, que hoy están esperando ser arrebatados por Jesús de Nazaret, es un ridículo tan grande como su desconocimiento de las cosas de Dios, porque estos muertos están convencidos que van a salir volando por los aires con toda su inmundicia, y eso es porque el Dios que ellos adoran es el Dios de la carne y no el Dios de los espíritus. Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Este Dios de la carne es el Dios de los que nunca han podido nacer en el Espíritu, como lo pidió Jesús de Nazaret. Y por eso los que adoran al Dios del Antiguo Testamento es porque permanecen en condición de carne. Juan 3, versículo 6. Habla Jesús de Nazaret. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Solo carne son los que adoran al Dios del Antiguo Testamento, y por eso estos no pueden comprender la creación de la luz espiritual que Dios creó para separar la luz de las tinieblas. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Jesús de Nazaret es la luz que vino al mundo para separar la luz de las tinieblas que se habían apoderado de la creación de Dios. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por eso a Jesús de Nazaret no se le puede relacionar con ninguna de las cosas tenebrosas que fueron establecidas en el Antiguo Testamento, porque todo lo del Antiguo Testamento corresponde a cosas materiales, pero la luz que vino al mundo es espiritual, porque el único y verdadero Dios también es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la iglesia que será arrebatada por Jesús de Nazaret tiene que ser una iglesia que esté convencida que Dios es espíritu y que todo lo referente al verdadero Dios también es espiritual. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces queda bastante claro que los verdaderos adoradores del Padre son los que le adoran en espíritu. Y si la creación de la luz que comenzó con Jesús de Nazaret se inició de forma espiritual, entonces todo lo que tenga que ver con esta creación también es espiritual. Y por eso cuando Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, aquello es espiritual. Y la gran tribulación de la que habló Jesús de Nazaret también es espiritual. Y los que entran en el reino de los cielos entran espiritualmente. Y si toda la creación de Jesús de Nazaret es espiritual, entonces es inmensamente obvio que el arrebatamiento también tiene que ser espiritual. Ahora les pido que activen sus sentidos para que comprendan quiénes son los que van a ser arrebatados para permanecer con Jesús de Nazaret en el aire por siempre cuando venga el arrebatamiento. Presten atención. Génesis 1, versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Escucharon bien? O mejor dicho, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez aves que hayan sido producidos por aguas y que vuelen por la abierta expansión de los cielos? Pues déjenme decirles que las únicas aguas que pueden producir aves para que vuelen en la abierta expansión de los cielos son las aguas espirituales de las que tienen que nacer los que quieran entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Las aves producidas por las aguas espirituales para que vuelen en la abierta expansión de los cielos son los espíritus de las personas que nacen del agua que hay que beber para poder entrar en el reino de Dios. Y eso significa que las feligresías de la iglesia de Jesús de Nazaret estarán conformadas únicamente por los espíritus de quienes crean en él. Y con eso quedan reveladas varias cosas. La primera es que ninguno de los que adoran al Dios del Antiguo Testamento será arrebatado, porque estos no han nacido del agua y mucho menos del espíritu. La segunda es que son los espíritus los únicos que serán arrebatados. La tercera es que no es una iglesia que ya esté conformada la que será arrebatada, sino que con los espíritus arrebatados por Jesús de Nazaret se conformará su iglesia. La cuarta es que en la iglesia de Jesús de Nazaret cabrán multitudes que nadie podrá contar. La quinta es que el arrebatamiento no sucederá de forma masiva ni ocurrirá en un solo día. La sexta es que la resurrección de los muertos prometida por Jesús de Nazaret es el arrebatamiento. Y la más importante de todas es que cuando empiece el arrebatamiento será porque ya estemos en el día del Señor. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que el arrebatamiento ya está sucediendo en la tierra sin que ninguno lo sepa, y para que también comprendan que las aves llamadas a congregarse en la gran cena de Dios son las aves que nacieron de las aguas que fueron repartidas por Jesús de Nazaret. Apocalipsis 19:17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Las espiritualidades de quienes ya han sido arrebatadas para conformar la iglesia de Jesús de Nazaret son las aves que están siendo llamadas a la gran cena de Dios para que devoren las carnes de los reyes de la tierra, sobre los que siempre ha permanecido sentada la gran ramera. Y los que resucitaron primero son los que recibieron la promesa de la que habló el apóstol Pablo cuando escribió sobre el arrebatamiento. Y ellos son la pequeña manada a la que hoy se les ha entregado el reino. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Padre de la pequeña manada, que ya fue arrebatada de las tinieblas, es Jesús de Nazaret. Y por eso la nueva iglesia que hoy se gesta en la tierra solo acepta como enseñanzas de Dios las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y sin ningún interés, cada uno de los que integra esta manada pequeña comparte como puede la verdad que ha recibido. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón de esta pequeña manada no está puesto en las riquezas, sino en establecer el reino de los cielos en la tierra. Es tiempo de profecía, porque estamos en el tiempo en el cual dijo Jesús de Nazaret que todo pasaría, pero que sus palabras no pasarían. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con el nacimiento de la nueva iglesia pasarán el cielo donde habita el Dios del Antiguo Testamento y la tierra que durante todos los siglos ha tenido sobre ella a la gran ramera, y la única iglesia que prevalecerá en este día del Señor, que también hoy con la nueva iglesia comienza, será la iglesia de Jesús el Cristo, a la cual seguirán llegando todos los que faltan por arrebatar de la primera tierra. El día del Señor ha venido como ladrón en la noche y sin que nadie lo sepa, pero esto solo lo sabrán quienes vayan despertando. Y este es el comienzo del fin de la primera tierra y de las aguas del mar sobre las que siempre ha permanecido sentada la gran ramera. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este es el comienzo del fin del antiguo pacto. Este es el comienzo del fin de la gran ramera. Este es el comienzo del final del Dios del Antiguo Testamento con toda su maldad, porque con la predicación de la nueva iglesia, donde lo único que cuenta son las enseñanzas de Jesús el Cristo, ha comenzado a producirse un pequeño sismo que crecerá hasta convertirse en un gran terremoto que conmoverá las potencias de los cielos y derribará todos los montes donde siempre ha permanecido sentada la gran ramera. Apocalipsis 6:13. Y las estrellas
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar. El primer cielo y la primera tierra han comenzado a menguar con el nacimiento de la nueva iglesia, porque la nueva iglesia, cuya sede es toda la tierra, crecerá un poco más cada día, estableciendo únicamente el nuevo pacto en la tierra. Y con eso ya podemos comprender que también es este el comienzo de la nueva tierra, una nueva tierra donde mora la justicia verdadera contenida en las enseñanzas de amor, de misericordia y de perdón del único Dios de la nueva tierra. Ya han empezado a nacer los que no nacen de carne, ya han empezado a nacer los que nacen del Espíritu, ya han empezado a nacer los de corazón dulce, ya han empezado a nacer los mansos y humildes de corazón que heredarán la tierra, ya han empezado a nacer los espíritus que serán hechos perfectos, ha empezado a nacer la congregación de los santos, y con ellos se está conformando la nueva iglesia, cuya única ley es el amor, porque el único Dios de esta nueva iglesia es Jesús de Nazaret. Este también es el momento en que la historia de la humanidad se vuelve a partir en dos, así como se partió en dos cuando vino Jesús de Nazaret para dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados y a los cautivos, porque ahora también se anuncian buenas nuevas para los pobres, los quebrantados y los cautivos. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Las iglesias judeocristianas representan las pestes, los genocidios, los robos y todas las injusticias del Dios del Antiguo Testamento que en ellas adoran como Dios. Por eso la iglesia de Jesús de Nazaret se está conformando únicamente con los que Jesús de Nazaret está arrebatando de las tinieblas. Los que tengan oído para oír, que oigan.